Bueno, Tracy, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de la violencia aquí en el país. Bueno, para mí la violencia destruye una sociedad porque para mí a partir de hace unos 10 años atrás Costa Rica ha incrementado los niveles de violencia. ¿Y cómo crees que se puede evitar la violencia? Pienso que no es solamente un trabajo del gobierno, sino también eh, es a partir de los hogares. Muchos padres, la mayoría le enseña a sus hijos a pelear desde la escuela y en el colegio muchos jóvenes empiezan a defenderse de esa manera hasta llegar a ser adultos y es como incrementar la violencia más en nuestra sociedad. ¿Consideras que existen ciertos tipos de violencia o varios tipos de violencia? Sí, eh, hay violencia de género, eh, violencia de porque alguien tiene una discapacidad y también por eh, la etnia de una persona. ¿Crees que el gobierno está haciendo algo en contra de la violencia? En mi pensar, en mi forma de verlo, para mí no está trabajando el gobierno realmente en la forma de erradicar la violencia en Costa Rica. Más bien pienso que han sido muy permisivos con la violencia. Pienso que se deberían crear más cárceles para las personas que violentan a otro ser humano y también pienso que deberían poner leyes más severas. ¿En algún momento has sido víctima de violencia? Sí, hace 2 años iba caminando con mi mamá, estábamos realizando unas compras y 3 hombres extranjeros me faltaron el respeto tocándome una parte de mi cuerpo y donde yo quise defenderme eh, me empezaron a decir cosas al respecto de mi color de piel. ¿Vos crees que la violencia se da de acuerdo a la educación o a algún extracto social en especial? No, tiene que ver con los valores de cada persona. Hemos visto en los últimos meses, iniciando este año, las noticias que no tiene que ver nada con el estatus social de una persona. Muchas personas están involucradas en el narcotráfico y no tiene que ver nada con el estatus social. ¿Cómo pensás de una forma preventiva que se puede evitar la violencia en el país? Bueno, para mí el valor de la familia es muy importante. Tiene que ver mucho Bueno, prevenir sería también para mí eh, dándole valor más a nuestros hijos en el hogar, que se sientan también amados, pero también enseñarles también lo bueno y lo malo para que cuando crezcan o cuando sus padres estén en el trabajo y estén solos, ellos puedan enfrentar tantos retos que hay en esta sociedad o si algún amigo quiere llevarlos por un mal camino, ellos puedan decir que eso no es lo correcto. Aparte que para mí también eh, tiene que ver también que deberíamos prevenir tantos embarazos en adolescentes, madres adolescentes solas, para que estas madres que tienen que salir a trabajar porque tienen que darle a su hijo el sustento, ellas tienen que muchas veces dejar a sus hijos al cuidado de otra persona y otras personas educan a esos niños y aprenden costumbres que no son correctas. Y el gobierno debería interesarse más por las escuelas públicas y los barrios marginales. Deberían poner más lo que es la educación de la música. Estaba viendo la otra vez un documental en los Estados Unidos. Trabajan mucho con lo que es arte para los jóvenes que no tienen papá o mamá o que mamá tiene que ir a trabajar. Eso los distrae, los aleja mucho de lo que es violencia, lo que son drogas. También
sería bueno que no solamente sea una ayuda económica que se le pueda dar a los jóvenes. Eso no previene la violencia, sino es más que ellos sientan un ámbito, que trabajen más involucrando a los jóvenes y niños en lo que es la música. Eso los aleja de las malas amistades, previenen la violencia. Aparte que está comprobado que la música clásica hace que las personas se relajen más y que se pongan más retos para la vida. En estos momentos en que la violencia se ha incrementado a nivel mundial, ¿consideras que Costa Rica sigue siendo esa Suiza centroamericana que siempre se ha mencionado dentro y fuera del país? Pues yo opino que Costa Rica no siempre va a seguir siendo la misma Suiza centroamericana, porque la violencia sí ha incrementado y más que antes, entonces es como la misma pero un poco perjudicada. Considero que los mismos ticos sí empiezan a ser un poco más agresivos, y porque a los pasos de los años en la misma sociedad en sí se va deteriorando siempre en valores. Puede incrementar en educación, pero los valores se van. Y también considero que el movimiento internacional o los extranjeros pueden traer parte de una cultura que no sea tan amable como la nuestra, pero considero que aún la gente campesina o mucha gente sí conserva sus valores y los siguen difundiendo. En la zona en que estás viviendo con tu familia, ¿es una zona en donde has visto violencia? ¿Es una zona conflictiva o es una zona en donde hay buena vigilancia? ¿Cuál es tu opinión? Pues considero que es pésimo, la verdad. Em, Siempre entre los jóvenes, principalmente entre los jóvenes, dado que los papás tienen un increíble desinterés por sus hijos, permiten mucho el bullying, y de hecho yo fui muy perjudicado por bullying. Nunca por bullying físico, porque al ser yo fuerte pues obviamente no iban a querer agredirme físicamente, pero al ser yo un poco dejado me hicieron mucho bullying psicológico y por años, y estuve en 4 colegios. Estuve en la escuela y siempre el bullying se hizo en cada uno. Claro, en unos menos que otros, sí. Y principalmente en la zona donde vivo más se hizo. Porque siempre cuando una sociedad en sí no tiene muchos altos recursos, esta marginación de parte del prójimo, el prójimo se hace mayor. Y pues en que no tiene que ver con el estatus social, sí influye bastante lo que es esta agresividad, esta violencia. Eh, Son personas que les cuesta amarse a sí mismas, entonces les cuesta amar a los demás. Y eso tiene que ver mucho con los padres y la cultura que si uno no se le dio, uno puede sacar de sí mismo o instruirse un poco, y hay gente que puede ser más educada y uno serlo así. ¿Has sido víctima de violencia en tu entorno o algún familiar ha sido víctima de violencia? De hecho que sí. Bueno, además de yo, ¿verdad? El bullying psicológico, mi hermana, a ella sí la agarraron a golpes en una tontería de chiquillas de colegio, simplemente por cuestiones propias de ella, sí, fue por la envidia, y a ella la agarraron a golpes, casi la matan, y bueno, la pobre estaba pensada casi que en el suelo, ¿verdad? Entonces la familia nos preocupamos y todo. Ya en cuanto a mis papás, pues ellos físicamente no les ha hecho ningún daño, y en la sociedad en la que estamos, ya que ellos han sobresalido en un barrio donde los demás no sobresalen, ha producido envidia, que un día le pedrearon la casa a mi mamá, pero al final al cabo no hicieron ningún daño, sí, por el portón, pero al final al cabo siempre eso infunde temor y da mucho de qué desear y habla muy mal de esas personas, pero en sí en el daño, eso ha sido nada más. Obviamente que ante tanta violencia uno no puede mantenerse indefenso, uno tiene que ver cómo se defiende porque a veces el gobierno no lo defiende.
y no hay programas que realmente cubran todas esas necesidades. ¿Vos crees que es importante que en las casas, digamos, la gente aprenda de defensa personal o tenga o que tengan algún tipo de arma para que ellos se puedan defender? Bueno, yo considero que es muy importante que uno como ciudadano se haga autosuficiente en esto de defensa personal, ya que el gobierno, pues ya sabemos que el OIJ no sirve para nada, ya lo sabemos. Y solo los que sirven son otras fuerzas ahí, pero o sea, más bien es un robo a nuestros impuestos. Pero sigo, uno tiene que ser autosuficiente, ya si las otras fuerzas no lo hacen. Es importante que uno aprenda artes marciales, también eso reduce no solo la violencia, porque enseña cultura, de que no solo es pelear pleito callejero, lo vulgar, sino es que es defenderse por alguna necesidad. Y en cuanto a la posesión de armas, pues considero que es muy riesgoso como todo, pero si es un buen ciudadano y lo usa para el bien, está bien. Y si lo usa para el mal, pues ya el gobierno o las fuerzas verán a ver qué se puede hacer. Por ejemplo, a un familiar mío, otro familiar lo agredió y tuvo que poner una demanda, pero le permitió bastantes agresiones antes de poner la demanda y eso está muy mal, ¿sí? Solo porque otro familiar le metía el miedo de que pobrecito, que aquí, que lo otro, que la delincuencia se le queda manchada y o sea, por favor, no hay que ser permisivos porque si no hubiera percibilidad en este país no existiría la maldad. La pregunta es, ¿cuál es mi opinión sobre la violencia en Costa Rica? Si existe violencia. Bueno, mi respuesta es que sí existe violencia y en grande. Últimamente, cada día que pasa hay más violencia. Violencia intrafamiliar, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Hay violencia psicológica, violencia de maltrato. También hay violencia en la calle, entre los taxistas, choferes, todos los que manejan, ¿verdad? Más que todo taxistas, choferes. Hay mucha violencia, ¿verdad? Por tanta presa. La gente, los choferes más que todo andan, se impacientan y tienen, demuestran mucha violencia, se tratan mal, chocan, se tratan de agarrar. También hay violencia contra los animales, de todo, casi todo tipo de género, pero más que todo en los perritos, en los gatos, que los maltratan, los hieren de la nada, ¿verdad? Solo como para diversión o para simplemente hay personas que se prestan para maltratar a los animales. Hay violencia también en las redes sociales como en Facebook. Demuestran YouTube, donde salen las personas agrediendo a las personas, a otras personas, agrediendo animales. Y eso no está bien para mí. Todo lo que sea maltrato es violencia. Violencia tanto psicológico como tanto de maltrato físico. La pregunta es cómo se puede evitar la violencia. Para pelear se necesitan dos. Y usted nunca debe ser ni uno ni el dos. El fuego se apaga con agua. Y los malos entendimientos deben aclararse con una comunicación clara y concisa, amable y mucha sinceridad. Debemos siempre pensar que todos los seres somos humanos, únicos, ¿verdad? Inhumanos. Y que no se debe maltratar al otro, porque somos muy parecidos. Debe haber amor al prójimo. Tenemos que tener amor por el prójimo, como a uno mismo. ¿Cree que el gobierno hace algo palpable en contra de la violencia? Sí, ya que él prepara a los policías para evitar asaltos, para
evitar maltrato en la calle y haya más orden en Costa Rica y en el mundo entero. El gobierno proporcionó al Instituto de Alcohólicos Anónimos para reducir marihuanos, fumadores, alcohólicos y la delincuencia. Costa Rica. ¿Ha sido víctima de violencia? Sí. En la calle donde las personas se empujan y también cuando muchas personas dicen palabras groseras. Y cuando estaba estudiando secretariado el año pasado, mis compañeras menores me hicieron bullying y unas con otras también se hacían bullying. ¿Cuánto me afectó? Me afectó mucho, ya que soy una persona muy sentimental y aunque no quiero hacer caso, no dejo de hacer caso. Bueno, yo para reducir el bullying, simplemente, aunque me doliera, lo que hice fue ignorar el bullying, ignorar lo que me habían dicho y tratar de pedirle a Dios que me ayudara a perdonarlas. También traté de ser mi amiga a pesar de todo de ellas, de invitarlas, y aún así la comunicación terminó un poquito mejor. Sin embargo, hubo mucho bullying para la profesora y donde me quisieron involucrar y yo no acepté. No acepté entrar en el mismo juego de ellas y ellas terminaron muy mal, hasta perdieron el año por el bullying y yo gracias a Dios gané con éxito, pero sí salí muy afectada y muchas salieron muy afectadas también. ¿Cree que la violencia se da por el extracto social? Sí, sí se da por el extracto social, ya que hay muchas personas que tienen una categoría baja, media y alta. Las personas de baja categoría pierden la autoestima y quieren manipular a las personas que están más altas de la manera que usted pague porque usted puede y no me humille porque yo no tengo. Entonces, sinceramente, se aprovechan de esa manera y si la persona se niega, entonces existe el tal bullying. También hay otra manera de que la persona de clase alta quiere humillar a la persona de baja categoría porque se cree más grande que ella y más pudiente, y de los dos extractos se va. ¿Cómo cree usted que la envidia y el orgullo influyen en la violencia? Las personas con orgullo y envidia le hacen daño a las demás personas con la forma de criticarlo, también serruchándole el piso, poniéndola en mal con otras personas para dejarlas en mal y satisfacer su odio interno. La persona que quiere hacer un daño inyecta el veneno. Allá si la segunda persona se deja inyectar, y si no se deja inyectar, la que queda inyectada es la primera persona, la que quiere hacer el daño.